Continuamos en Gente que Inspira conversando con Antonieta Gaspar, especialista en lo que es el área estructural, ingeniero civil, hablando sobre lo que es esta cultura en Venezuela. Nosotros no tenemos una cultura sísmica, a pesar de ser un país con sismo. Tú hablabas de 1920, pero bueno, sabemos que históricamente está registrado incluso desde 1812, en épocas de independencia. Vivimos el de 1967, que justamente fue en la misma zona, ¿okay? Que hoy también está afectada. El de Cariaco también nos ha tocado, digamos que han sido los más fuertes y los que recordamos. Como bien decía, durante toda esta época hemos tenido movimientos, hace poco tuvimos uno bastante fuerte, pero que gracias a Dios no terminó en una tragedia. Este termina en una tragedia por el impacto, porque era muy superficial. ¿Qué podemos conocer en ese sentido? Bueno, en ese sentido sí, apunta todo a que es la suma de muchas cosas que terminaron siendo un resultado negativo. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de reconocer un poco La Guaira, la gente que vive allí quizás lo puede ver de manera más presencial, pero con las tecnológicas de hoy, como el Google Earth, por ejemplo, podemos verlo bien. ¿Qué es La Guaira? ¿Cuál era el terreno de La Guaira? Bueno, el terreno de La Guaira era o es el sedimento que a través de los años, no en nuestra historia contemporánea, a través de los años, muchísimos años, incluso nosotros como sociedad lamentablemente presenciamos lo que pasó en diciembre del 99 la vaguada, con el deslave. Entonces, ¿cuál es el terreno de Vargas? El terreno sobre el que se hicieron las fundaciones en Vargas es propiamente todo lo que durante muchos años bajó. Vamos a decirlo así en un contexto para que todos podamos entenderlo, ¿no? Vamos a deslastrarnos un poco de los conceptos de las palabras tan técnicas. Entonces, todos esos sedimentos bajó. Entonces, aquí hay un paréntesis importante que yo quisiera hacer. Los ingenieros civiles, junto con los geólogos, que son los que son capaces de los que se encargan de estudiar el suelo y darnos a nosotros la información correspondiente para poder hacer un diseño estructural, tenemos la capacidad de hacer fundaciones o de fundar, como lo decimos nosotros, en un amplio espectro de suelos. Okay. Entonces, no quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que si hablamos de la suma de factores, son un montón. Como tú acabas de mencionar, en el sismo del 67, mira, yo como estudiante de la carrera y luego de la especialización y ahora afortunadamente de un máster, el estudio sobre el suelo de la zona de los Palos Grandes es ampliamente conocido. Y lo digo el estudio como una cosa de amplio espectro, porque lo ha estudiado un amigo mío, lo ha estudiado un profesor de un amigo mío, lo ha estudiado el tío de un amigo mío que es de la profesión. A eso me refiero con el estudio, ¿no? El estudio de esa zona. Y sin embargo, allí había edificaciones. Entonces esto lo conecta un poco con juzgar en el hoy con lo que no conocíamos en el pasado. Las edificaciones están allí incluso de antes del 67. O sea, yo ahora mismo lamentablemente no tengo información de si se conocía de los suelos, pero algo me invita a pensar en que no se conocía cuando se construyó de esta ingeniería que conocemos hoy, que es capaz de perforar y de encontrar toda esta información, por lo menos en nuestra región. Exactamente, de hecho, bueno, ayer veía una información justamente que decía que a partir del 67 las normas y las legislaciones venezolanas cambiaron, ¿ok? Porque ya había un estudio del suelo. Ahora, Venezuela está en este momento, tiene como la capacidad a través de estos nuevos equipos, contamos con esos equipos tecnológicos de vanguardia que pudieran decir qué está pasando en nuestro suelo para prevenir cualquier tipo de estos movimientos. O digo prevenir en el sentido de, porque eso puede ocurrir en cualquier momento, pero por lo menos para tener esa cadena, esa alerta que pudiera decir, mira, esto está más activo en este momento que hace 10 años, no sé, por quizás la rutina, ocurrió uno hoy, otro mañana. ¿Es posible conocer eso? ¿Es posible en Venezuela con los elementos? ¿Se tienen esos elementos para conocerlos hoy? Mira, aprovecho esta pregunta para abundar un poco en algo
Por supuesto que la gente que no está ligada a la parte de la ingeniería civil y todas las ingenierías que participan en las edificaciones que nos hacen sociedad, no lo tiene tan claro. Hay una expresión que para nosotros es sumamente común y es lecciones aprendidas. ¿A qué nos referimos con esto? En las próximas horas, mejor dicho, en los próximos días, semanas y meses, van a llegar delegaciones. Estoy segura que van a llegar delegaciones de varias partes del mundo, de distintas organizaciones que tengan que ver con el aspecto sísmico y de ingeniería sismoresistente, a preguntarse y con la curiosidad suficiente de venir a investigar en el campo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son las características que están acá? Entonces, también, para responder un poco más puntual a tu pregunta, saber si tenemos las herramientas es una pregunta de un espectro demasiado amplio, ¿ok? Porque vamos a repasar un poquito quiénes son los implicados en todas estas cosas. Los implicados son, por ejemplo, primero, un grupo de profesionales capaz de tener una visión a largo plazo, que generalmente es la gente que está bastante bien documentada respecto del tema de las placas tectónicas, geólogos, ingenieros civiles, la gente que se encarga del estudio de los suelos, del estudio de la sismología, todas esas personas. Entonces luego tendríamos que trabajar sobre unas políticas de construcción, y cuando me refiero a políticas no me refiero a una parte política como una tolda roja o una tolda azul o blanca o verde. Me refiero a políticas de, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sin mayor basamento científico, se me ocurre con lo que sé, que podamos restringir que las ordenanzas para la construcción en esa zona sea solamente cierto tipo de edificación con una altura bastante limitada, con unos materiales tales, con unas normas muy específicas. ¿Okay? Por ejemplo, por una parte. Tiene que existir también algo y debemos tenerlos todos. Aquí voy a aprovechar para hacer un llamado también y para hacer un recordatorio importante. En la mayoría de los países del mundo, donde tenemos la educación sísmica o la educación de la ingeniería y somos personas que estamos, digamos, países que están en un buen lugar, ¿no? Conectados con la actualidad científica de ahora, poseen organismos varios para revisar los proyectos de edificación. En el pasado en Venezuela tengo entendido que existía. Digo existía porque en algún momento parece que no existió, no tengo la certeza ahora mismo, pero sí hace falta un organismo que se encargue de revisar. ¿Por qué? Porque no se trata de tener desconfianza sobre los profesionales que diseñan las estructuras, se trata de tener más rango de seguridad. Porque si un diseñador comete un error humano, que todos los podemos cometer, aquí entra la humanidad a jugar bastante, que todos los podemos cometer, claro. Tiene que haber como seguridad para todos, porque las vidas perdidas no las podemos recuperar nunca. Entonces tiene que haber esa contraparte que revise. Entonces mira, todavía vamos por un tramo muy corto, ya hablamos de unas políticas país y una ordenanza, ya hablamos de un ente que se encargue de revisar los proyectos y de aprobarlos basados en un comité. Generalmente son un comité que revisa los proyectos y son unos estándares, se encargan de que se cumplan los estándares normativos y los estándares de ayuntamiento o como sea que lo llamemos. Y luego está otro organismo que no siempre es un organismo oficial, a veces puede ser de la parte pública, del sector privado, por ejemplo, que es la revisión o la inspección de la construcción de obras. ¿Por qué? Porque generalmente el actuante del diseño no es el que actúa en la construcción. Vamos a ir a una nueva pausa y seguimos conversando sobre, abordando un poco más este tema. Ya volvemos.